5 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Continuamos en el magazine de Mañanita y a esta hora nos acompaña el concejal Héctor Sánchez. Él nos viene a hablar de un tema que se ha venido generando en la ciudad de Tunja y es el alza de las tarifas en el servicio de transporte público y taxis. Muy buenos días y gracias por estar aquí en el magazine de Mañanita. Muy buenos días, Andrea, a todo el equipo de trabajo, un cordial saludo a Fabián, a Mariela, a todos los que están acá al canal y a todos las personas que ven, los televidentes de Mañanitas. Bueno, pues recuerden que las líneas están abiertas para que ustedes realicen sus llamadas, nos hagan llegar sus inquietudes, aquí estará el doctor presto a responderlas. Bueno, doctor, vamos a iniciar con la reunión que se llevó a cabo ayer en el Consejo con el secretario de Tránsito y Transporte, William Toca. ¿Qué conclusiones sacaron de esta reunión? Bueno, el debate se citó precisamente, no era un debate de control político, sino una invitación que se le hizo con el fin de que él nos expusiera cuál era la estructura de costos que llevó a que se empezara a fomentar un documento como pues para el tema del decreto que debe salir de aumento de tarifas. Aclarar obviamente la comunidad en general y de acuerdo a lo que el secretario de Tránsito informó el día de ayer en el Consejo, que el decreto no ha salido, no se ha firmado todavía y obviamente el debate fue muy positivo porque pudimos escuchar tanto a usuarios como a transportadores, especialmente a taxistas. ¿Qué conclusiones pudimos sacar? Que claro, tanto taxistas y personas del transporte público colectivo urbano como usuarios, igual que nosotros obviamente como ciudadanos, nos sentimos golpeados en el tema económico pues por las diferentes alzas que han existido. En el caso de los transportadores pues por los insumos obviamente, pues son los costos variables, ¿no? Los combustibles que aunque obviamente está más económico que hace unos años, el tema del ACPM, otras cosas se han subido, los lubricantes, aceites, filtros, el tema de frenos, etcétera, todos los insumos. Y además de eso, lo que tienen que pagar de garaje, de lavado, etcétera. Hay una cosa muy importante y es el tema de que mes a mes los insumos van subiendo y es una queja de los transportadores y que ayer también podíamos concluir, es algo que digamos conocíamos en términos generales, pero concluir que es una de las preocupaciones de ellos porque a veces manifestaban que como no existe una oficina de pesos y medidas o de control a eso, pues existen muchísimos problemas porque en algunas estaciones de servicio desafortunadamente las medidas del combustible no son las adecuadas, el tema de los cambios de aceite y los costos como tal del aceite pues no están regulados, es decir, no es el mismo costo, igual también depende de la marca y demás. Entonces son las quejas tanto de taxistas como obviamente de transporte público colectivo urbano. Y aquí hay que hablar de otra cosa, pues Andrea, qué pena, el tema de los usuarios, ¿no? Los usuarios pues también se quejan por los altos costos en la canasta familiar y obviamente por eso la preocupación de las alzas en las tarifas. Esa es la preocupación pues de parte y parte. Bueno, listo, doctor, vamos a hacer un orden de ideas y de tratar de ver las dos miradas, tanto del público que usa el transporte público y los taxis, como del gremio de transportadores. Primero, no se tiene un decreto como tal, esta medida se tomó bajo un estudio que realizaron en la Secretaría de Tránsito y bajo una resolución. Al no existir decreto, ¿qué quiere decir? ¿Que se puede reversar esta medida o que se puede cambiar? ¿Qué quiere decir con esto, doctor? Al que no haya salido todavía decreto, significa que el decreto anterior, es decir, la tarifa actual sigue vigente, hasta que el alcalde, porque quien saca el decreto, es decir, quien autoriza la alza de tarifas no es ni el Consejo Municipal ni ningún otro organismo o corporación, sino es el alcalde municipal. Y eso lo hace a través de decreto, es el acto administrativo que se utiliza para poder precisamente modificar las tarifas. ¿Cómo se saca ese decreto? Basado en un estudio técnico que de acuerdo a la resolución 4350 de 1998 se debe realizar teniendo en cuenta unos parámetros. Y obviamente una modificación que hizo con una resolución posterior que es la 392 del 99. Hay un tema importante aquí y es que hasta que no salga el decreto no puede entrar en vigencia esas nuevas tarifas. ¿Por qué se han demorado en que salga el decreto? Precisamente parte de las cosas que ayer en el debate se discutían era que había un debate en el tema, ellos internos, la administración como tal, en el tema de buses y busetas, ¿sí? Y el tema pues de algunos costos que quedaron en la estructura y bueno, digamos que eso está muy bien estudiado, eso se debe hacer con encuestas, la metodología lo dice, se deben hacer las cotizaciones respectivas o encuestas. Bueno, lo ideal del tema es que, yo lo propuse ayer, pues que también hubiese participación de los ciudadanos, de algunos usuarios, que hubiese representatividad, es decir, aquí en Tunja desafortunadamente no existe una asociación de usuarios del transporte público, por ejemplo. Si hubiera una asociación de usuarios del transporte público, colectivo urbano o público en general,
pues podrían sentarse en esas mesas de trabajo y dialogar para concertar cosas, no concertar lo que está en la resolución, porque la resolución es muy clara. De acuerdo a los ítems o los aspectos que están allá, que son los costos fijos, los costos variables y los costos de capital, pues obviamente se definirá la tarifa. Pero a veces hay que redondear cosas, ¿cierto? Y ahí es donde el usuario debe sentarse junto con los transportadores y junto con el alcalde o la administración a hablar de esas cosas. Nosotros como concejales, ¿qué hacemos? Control político posterior. Y en este caso, ser un enlace entre la comunidad y la administración municipal y obviamente los transportadores. Bueno, pues esa es la idea, que se puedan escuchar todos los puntos de vista. La alcaldía ha estado muy presta a tanto escuchar las inquietudes de la comunidad como de los transportadores, y por eso se han generado unos cambios en esta medida, como lo es. Antes se subía la tarifa a 1.500 para todos los buses o microbuses. Ahora va a existir una diferencia, los buses van a pagar 1.400 y microbuses 1.500. Bueno, esto se reconoce. Ayer se hacía una pregunta de cuál era la diferencia, pues a simple vista uno es más grande que el otro. Ahí estamos viendo en pantalla la tarifa y el cambio que se tendría. En este orden de ideas, doctor, se ha generado un montón de especulaciones en algunos medios de que podría no adoptarse la medida en varios años. ¿Esta medida se va a dar o no se va a dar en este año? Bueno, lo más probable es que se dé este año, claro, el alza de tarifa se va a dar este año. De hecho, supondría yo que en las próximas semanas se daría, pues por el tema, también recordarle a los televidentes que la tarifa estuvo congelada durante 3 años, desde el año 2012 al 2014, y a partir de un decreto que sale en diciembre del 2014, firmado por el alcalde Fernando Flores, se modifica la tarifa desde enero del 2015, es decir, llevamos año y medio con la tarifa que tenemos hoy día. ¿Qué sucede? Que obviamente los insumos han subido, todo ha subido, pero desafortunadamente también los ingresos de las personas, de los usuarios y demás, no han subido conforme a lo que sube la canasta familiar y pues obviamente conforme a cómo suben los insumos para el transporte. Entonces ahí es donde está el desequilibrio. De todas formas tiene que subir, pero por eso la propuesta siempre mía de que se tenga en cuenta más esa voz de los usuarios. Por eso lo que tú planteas ayer, y el secretario de Tránsito y Transporte estuvo ayer acá, pues él decía, claro, de acuerdo a lo que se escuchó en el debate ayer, de acuerdo a lo que en el consejo, digamos, se dio la oportunidad de que los usuarios hablaran también, se tomaron esas decisiones de hacer una diferencia entre lo que era el tema de una buseta y un bus. Así de que fue muy positivo el debate. Entender también que el problema del transporte en Tunja no tiene que ver solo con el tema tarifa, es decir, la tarifa es consecuencia de que tenemos un sistema de transporte ineficiente. ¿A qué me refiero? Para que los transportadores de pronto no se sientan como que los estamos golpeando con lo que estoy diciendo. Según los estudios de movilidad, tenemos una sobreoferta en Tunja. ¿Sobreoferta por qué? Porque tenemos más buses, y estamos hablando de los buses, los taxis es otro tema. El tema de los buses, tenemos más buses, por tanto, en las medidas que se tomaron en la administración pasada, lo que se buscaba era disminuir ese número de buses que salían a hacer el servicio como tal del transporte, porque obviamente eso aseguraba un mayor índice de ocupación, es decir, mayor número de pasajeros. Cuando hay más pasajeros por día transportados por cada bus, pues obviamente los costos van a ser compensados con los ingresos, es decir, va a haber más utilidad, ¿sí? Pero cuando hoy día se tienen apenas 200 pasajeros, 220, 260 pasajeros por día para un bus, pues es muy malo, muy bajo. Eso sin hablar de que los domingos esa cifra baja, ¿cierto? Y todo esto aunado a algo que algunos conductores han manifestado y tiene que ver con el cambio de las rutas, que desafortunadamente en algunas rutas, según manifiestan algunos conductores, ¿sí?, no, digamos, existe el suficiente número de pasajeros, por tanto no son tan rentables esas rutas. Entonces también hay que mirar el tema de mi ruta, la eficiencia, y hay que hacer un estudio a toda esa implementación que se hizo de mi ruta, la modificación de rutas que se hizo el año pasado a partir de septiembre. Bueno, doctora, ahí estamos viendo las dos miradas, ¿no? Entonces están los conductores que quizás beneficiaría esta medida del alza en las tarifas. ¿Por qué? Porque, bueno, este es el sustento de ellos, porque la gasolina sube y efectivamente el precio no ha subido hace 2 años, como usted lo comentaba, entre otras tantas cosas. Ahora, nos vamos con el público. Hay varias deficiencias en el servicio de transporte, que si bien es bueno comparado con otras ciudades, pues sí tenemos varias falencias. ¿Cuáles serían esas mejoras? Se han aplicado varias medidas como el control de cierre de puertas, control de velocidad. ¿A qué medidas sería para beneficiar o mantener al usuario contento? Bueno, el usuario siempre busca ¿qué?
hay varios atributos del servicio del transporte que el usuario evalúa. Pues como ingeniero en transporte que soy y que estudio ese tema, pues digamos he enseñado y es lo que evaluamos en el día a día. Una cosa, la comodidad, la seguridad, el tiempo de viaje, la tarifa hace parte de ese atributo. Y hay un tema muy importante que tiene que ver con toda esa comodidad y también con lo que percibe el usuario, y es la manera como el conductor trata al usuario y viceversa. Desafortunadamente tenemos un sistema de transporte cuyo sistema de recaudo, es decir, la manera como las personas pagan, no es la más amigable, porque pues existe un sensor y tiene que dar el dinero a la persona, el conductor le toca un trabajo muy tenaz, tiene jornadas laborales muy largas y tiene que dar las vueltas, no embolatarse con las vueltas, y además de eso tiene que ser amable con las personas y respetar las normas de seguridad vial o las normas de tránsito, y además de eso cumplir con unos tiempos para las rutas. Cumplirle obviamente al jefe o al dueño o al propietario o a los propietarios de los buses. Es decir, tiene unas responsabilidades altas el conductor. ¿Y el usuario qué espera? Muy buen trato, que paren totalmente para poderse bajar, que lo recojan. Desafortunadamente nuestra cultura ciudadana también, y en eso tenemos que trabajar, tiene unas deficiencias en el tema, por ejemplo, de transporte público, porque nosotros acá en Tunja seguimos sacando la mano y haciendo la parada al bus en cualquier punto, y resulta que hay unos paraderos que desafortunadamente a veces no están bien establecidos, y eso también hay que estudiarlo, pero en el tema de cultura ciudadana también la persona debe ser amable con el conductor, debe respetar los espacios. Lo mismo, el tema de la música alta en los buses, a veces los malos olores y demás, es normal, digamos, que a veces en ciertas horas suceda, pero ¿qué pasa? Que el tema, todo eso tiene que ver con la calidad del servicio. Y hay una cosa importante, la inclusión, es decir, la accesibilidad al medio físico. Las personas en condición de discapacidad en Tunja tienen una restricción fuerte en nuestro sistema de transporte. Los paraderos no están adaptados para ellos. Los buses no tienen puertas anchas para que las personas en condición de discapacidad puedan entrar al bus y puedan nuevamente utilizar el servicio. Desafortunadamente, algunos conductores ven a una persona en condición de discapacidad o a un adulto mayor y no hacen la parada para recogerlos, digámoslo como popularmente lo conocemos. Es muy importante entonces trabajar por el tema de la accesibilidad al medio físico. Son todas las cosas que se necesitan trabajar en temas de calidad del servicio. Bueno, doctor, efectivamente usted tiene toda la razón en varios aspectos que se tocan allí en cuanto al servicio de transporte público. Sí, yo creo que nos hace falta mejorar en muchos aspectos, pero también, como lo decía usted, es falta de cultura ciudadana. A veces nosotros usuarios, bueno, nos ponemos bravos porque no nos para donde queremos o porque no pagamos al subir al bus. También lo de las personas con alguna discapacidad es un defecto notorio en este servicio, pero no solamente en eso. Yo creo que diría en la ciudad de Tunja, los edificios, las calles, no estamos preparados para atender como se debe a esta población, si lo podemos llamar así. Entonces también son temas que yo creo que se entrarían a evaluar para mejorar y traer desarrollo a la ciudad de Tunja. Bueno, nos quedaremos acá yo creo que toda la mañana, doctor, pero podríamos decir o aclarar que ya no esta medida se va a aplicar desde mañana 1 viernes de julio. Sí, no, ya la medida no se aplica a partir de mañana. Estamos esperando cuál es la nueva directriz del señor alcalde, a partir de cuándo se va a aplicar, pero lo que sí es claro es que hay un debate en el tema, por ejemplo, de tarifa diferencial. Pues yo, digamos, lo que he dicho, porque me han entrevistado en algunos medios, es que sería ideal haber revisado el tema de una vez, pero pues es desde la responsabilidad social del empresario. Es decir, que el empresario de una vez definiera, oiga, sí, para los estudiantes vamos a cobrar un poquito menos, pero obviamente es un tema que hay que estudiarlo muy bien y el control es difícil hacerlo. Entonces, pero esas mesas de trabajo se van a hacer, hay un compromiso de la alcaldía con los transportadores y con la comunidad y demás, para que esa tarifa diferencial, que es una tarifa más baja, que inicialmente se piensa que sea para estudiantes y de pronto personas en condición de discapacidad o adultos mayores, pues se pueda dar en la ciudad. Es una tarifa de 100 pesos menos, podría ser, o 200, eso hay que estudiarlo muy bien. Y obviamente con el sistema de recaudo nuevo, que eso es lo que se busca también, que sea con tarjeta a partir de mitad de año del 2017, se pueda ejercer ese control y aplicarse esa tarifa diferencial con total confianza para el empresario, para el dueño del vehículo, para evitar de pronto pérdidas o evitar esa falta de control que, como menciono, sí se va a poder dar. Bueno, pues ahí van a estar estos proyectos, estaremos comunicándolos a ustedes, y ustedes que en el Consejo están haciendo muy juiciositos ese trabajo de estar evaluando, de estar comunicando y escuchando las peticiones de la comunidad en especial. Bueno, usted, doctor, que planteó esta medida y que ha podido permitir aclarar tantas dudas a la comunidad.
Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de todas esas visitas que ustedes han realizado en la semana anterior a la PETAR, al relleno sanitario de Pirgua, entre otros lugares. Sí, pues bueno, como hago parte de la mesa directiva y en el consejo, digamos, en total hemos planteado algunas visitas. Antes de pasar al siguiente tema, aclarar una cosa, el alcalde es quien en el plan de desarrollo estableció que la tarifa diferencial viene. Obviamente yo defiendo el tema y por eso peleamos por el tema de varios concejales. Y hay un tema importante acá, y es que el debate de ayer, también decirlo para que mis compañeros de pronto que me estén viendo del consejo, también puedan tener la tranquilidad. Ese fue un debate aprobado por todos, que de una u otra manera yo dije es importante que lo hagamos, pero pues varios lo aprobaron y varios lo promovimos, como para que no quede que fue solo Héctor Sánchez el que promovió, porque también hay gente que me ha dicho no, pero varios concejales también dijeron lo mismo. Sí, varios lo dijeron y está muy bien. Y bueno, seguimos trabajando. Hay unas visitas que hemos hecho, pasando al tema que me preguntas, y por ejemplo el tema de la represa de Teatinos, ¿cierto? Todo el recorrido del agua en Tunja y cómo se da el sistema de distribución para la ciudad. Muy positiva, digamos, desde el punto de vista de lo que vimos, pero también obviamente entendiendo que existen unas falencias de alcantarillado. Hay un tema, el relleno sanitario, hicimos una visita también la semana inmediatamente anterior. Persisten obviamente pues los temas de olores, digamos que son normales en un relleno sanitario, y hay unas restricciones, digamos, de construir a la redonda el relleno sanitario en ciertos kilómetros. Hay un tema importante que pues hay un compromiso de la administración municipal de Corpo Boyacá. Obviamente Corpo Boyacá está insistiendo en que es el tema de las barreras a los árboles. ¿Qué está pendiente? El tema de los predios, porque el señor no ha vendido los predios y entonces está complicado. Otra visita que se hizo, el tema del Malmo, una reserva ambiental que tenemos nosotros los tunjanos, y pues que invitamos a los tunjanos a que lo conozcan. El Malmo es una reserva bien linda a nivel de fauna, de flora que tenemos. También hemos hecho visitas al patinódromo, al hospital de baja complejidad, hemos hecho visitas, y que muy positiva el tema del hospital de baja complejidad, hablarle a la comunidad que pues es un proyecto bien interesante para la ciudad que nos ayudará a descongestionar un poco el Hospital San Rafael en temas de alguna consulta externa, pues todo lo que es baja complejidad, y hay ahora una zona administrativa y demás. Muy positivo ese proyecto. Bueno, pues gracias a Dios, estas visitas que ustedes han realizado dejan ver cómo de manera positiva están avanzando varios proyectos. Qué pena, doctor, lo interrumpo un momento. Tenemos una llamada a esta hora. Muy buenos días, ¿y cuál es su inquietud? Aló, buenos días. Sí, señora, la escuchamos. Mire, para hacer un comentario sobre lo que está diciendo el ingeniero del transporte de Tunja. Tenemos un número de busetas en uso que tienen ya 30 años. La contaminación en la ciudad es desastrosa. Son chimeneas rodantes. Entonces, ese también es un tema muy importante para el consejo, para el señor alcalde, porque solo subirle el transporte y los pobres usuarios envenenándonos con esa contaminación. También hay otro tema que es muy importante a nivel nacional. Todos los alcaldes, los gobernadores y el mismo presidente están en la campaña de arborización. Vemos los pobres parques que mandan unos empleados del aseo a destrozar lo que había hace 8, 10, 11 años. Ya no hay un arbolito casi para estampar el sol en los parques. Y también es una inquietud personal y de mucha gente que también les he escuchado, que somos muy apáticos a lo que nosotros debemos pedir, porque en el recibo del impuesto hay un renglón bastante alto para el medio ambiente, y eso no se ha tocado. Entonces, como el consejo es nuevo y esperamos que no haga lo del anterior alcalde ni lo de los anteriores, sino que mejore, pues es mi inquietud y muchas gracias por atender.
Bueno, a usted, televidente, muchas gracias por estar con nosotros conectados a esta hora. Bueno, dos inquietudes presentadas ya que le gustaría que se trataran en el Consejo y es, bueno, el tema ambiental general, pero el tema ambiental de aquellos buses que expenden estos, ¿cómo lo puede decir? Emisiones, sí señor. Bueno, esa inquietud es muy, digamos, repetitiva en algunas personas, pero realmente nuestro parque automotor hace más o menos 2-3 años, si uno miraba el promedio de la edad del parque automotor, pues no es que tengamos un parque automotor muy viejo en la ciudad. Desafortunadamente habrán algunos casos aislados de algunos buses que sí tienen emisiones atmosféricas altas, es decir, que pues contaminan más, y desafortunadamente por nuestras pendientes, pues normalmente como el vehículo tiene que andar en los cambios muy bajos de primera a segunda, pues hay más emisión, ¿sí? Y en ciertas horas, especialmente las horas pico, pues obviamente esas emisiones aumentan. ¿Qué es lo que se pretende precisamente? Obviamente la revisión técnico-mecánica, ellos la están cumpliendo, ya tienen que estar cumpliendo, las revisiones periódicas que se deben hacer a estos vehículos para evitar esas emisiones, pero obviamente eso se está analizando también, los vehículos que sea necesario reemplazar, actualizar en su tecnología para que sean más eficientes, incluso en temas de costos porque tienen mejores rendimientos y demás. Obviamente se hará el control político para que se haga, y a mi ruta ya se le ha solicitado. De hecho en febrero tuvimos un control político y se les decía acerca del parque automotor que pues en la medida en que fueran viendo el que estuviera muy obsoleto, pues que se fuera renovando, y eso es un proceso. Lógicamente que hay unos costos que el empresario debe asumir y pues todo eso debe ser sopesado, pero pues a nivel nacional hay unas normas que permiten digamos sacar de circulación ciertos vehículos, y habrá una manera de que el empresario no se vea tan afectado. Hay un tema importante que ella manifiesta, que es lo de los parques, ¿cierto? Y bueno, realmente el tema de los parques, la administración municipal ha hecho un esfuerzo bien interesante y en conjunto, bueno, digamos la Policía Nacional ha apoyado el tema, lo ha estado apoyando Servitunja, y pues lo que se busca con estos parques precisamente, aparte de mejorar la estética, es que la comunidad se empodere del tema y cuide los parques, los cuide. O sea, no solo de arreglar por arreglar y listo, los dejamos allí, no. La idea es que se apadrinen esos parques por parte de la comunidad, que la comunidad misma se haga partícipe de los procesos de mejoramiento, pero que los cuide, que denuncie cuando alguien los deteriore y demás. Y pues decirle a ella, a la señora que llama, que pues con total tranquilidad puede hacernos llegar las inquietudes al Consejo Municipal por escrito o a través de algún correo electrónico en la página web del Consejo, consejotunja.gov.co, y pues que puede hacernos también las preguntas necesarias, las sugerencias para poder hacer los controles políticos respecto al tema. En el tema ambiental nosotros estamos comprometidos como concejales de Tunja, todos los concejales, porque creemos que pues es la única manera de tener una ciudad sostenible. Bueno, y ahí se les ha visto muy juiciosos, trabajando no solamente en estos aspectos, sino en varios, doctor. Así que no queda más sino agradecerle este espacio aquí en el magazine. Creo que otra llamada. Bueno, tenemos otra llamada antes de despedir esta entrevista. ¿Con quién hablamos y cuál es su inquietud? Gracias, con Fidel Sierra. La inquietud es la siguiente. En el plan de cerramiento del centro histórico de Tunja, ustedes como consejo no han mirado la repercusión que va a tener suspender unas vías sin crear unas nuevas, ¿sí? Entonces se va a generar unos trancones inmensos en las pocas vías que queden habilitadas. Yo creo que lo primero que ustedes deberían hacer y proyectar son puentes vehiculares nuevos para solucionar ese caos que se puede presentar a futuro. Bueno, muchas gracias a usted, televidente, por presentarnos esta inquietud ya sobre la peatonalización del centro histórico que se ha socializado varias veces en el Consejo. Nos presenta una inquietud, doctor, ¿cuál es su respuesta? Bueno, hablar que el nombre del proyecto es Plan Bicentenario del Centro Histórico, que uno de los componentes es la peatonalización, que lo que el Consejo ha dicho y los debates, los foros, debates, digamos, que permitió que la comunidad fuera y manifestara sus inquietudes, tenemos la claridad de que se requieren implementar algunas medidas también para evitar esos impactos como el televidente menciona, que pueden trasladarse al tema de las vías. Hay un tema importante que cuando, digamos, como la peatonalización es uno de los componentes, se han hecho sugerencias de que estudien muy bien qué vías se van a peatonalizar, pues para precisamente disminuir esos impactos. Porque digamos, eso no puede ser una decisión tomada a la ligera, ¿sí? Ya se han hecho unos estudios y la administración está muy juiciosa haciendo esas mesas de trabajo y está concertando y está trabajando con la comunidad, con el sector comercio, etcétera.
En el tema de las vías, el impacto no es solo, digamos, para construir nuevas vías, como el televidente plantea, desafortunadamente los costos de construcción son muy altos, ¿sí? En esta administración existen obviamente unas vías que se van a construir y se está gestionando el tema, ya se está trabajando y la administración lo está haciendo muy juiciosamente en el plan de desarrollo que quedó establecido de manera clara, y es la avenida que se llama la Avenida del Río, que es la que conecta la Universitaria con el sur, Avenida Universitaria con la parte sur. Eso también hace parte de lo que es el plan especial de manejo y protección del centro histórico, y pues obviamente como eso es una resolución nacional del Ministerio de Cultura, hay que darle cumplimiento, que es la 428. Hay un tema importante, que los impactos no solo se van a dar desde el punto de vista de tránsito, sino que los vehículos que salgan del centro histórico, porque ya tengan que utilizar otras vías, también van a generar impactos negativos en la infraestructura vial de las zonas residenciales aledañas al centro histórico. Por eso hay que pensar en de pronto hacerle mantenimiento, reforzamiento estructural a ese tipo de vías. Digamos que eso es importante desde el punto de vista técnico y no puedo callarlo porque eso es necesario que se estudie. Y el otro tema es que hay que mirar no solo el tema de vías, sino a partir de simulaciones de tránsito, que es lo que también la Secretaría de Tránsito y el asesor de planeación ha manifestado, y obviamente pues que es la manera correcta de hacerlo, pues se debe verificar cuáles son las vías que ahora se van a utilizar, cuáles serían los flujos que se cargarían para esas vías, de acuerdo a los estudios de movilidad que históricamente nosotros hemos hecho, y porque ya hay unos estudios de movilidad con la UPTC en convenio que se habían hecho, y pues de ahí se puede tomar mucha información, pero además de eso, las simulaciones nos permitirán a la administración municipal tomar las decisiones pues adecuadas. Nosotros como concejales hacemos el control político respectivo para que eso se haga muy bien, respetando todo, lo jurídico, lo técnico, lo ambiental, todos los aspectos obviamente comunitarios, sociales, y hay un tema importante que no podemos entrar a coadministrar y tomar decisiones pues por la administración municipal, pero sí vamos a estar muy atentos de que las decisiones se tomen bien y obviamente que los impactos sean los más positivos para la ciudad y que las afectaciones sean las menores. Eso es lo que queremos y pues obviamente es complejo porque son tantos temas, tantos componentes y en este corto tiempo explicarlos es difícil. Bueno, pues ya tenemos entonces otra cita pendiente, doctor, y pues sí, esa es la idea, que podamos beneficiar a toda la población tunjana con estos proyectos. Igualmente recordarle al televidente que continuamente se está realizando la socialización sobre la peatonalización del centro histórico de la ciudad de Tunja para que usted esté muy pendiente de las publicaciones de la página de la alcaldía y pueda conocer más, no solamente sobre este, sino otros proyectos. Ahora sí, muchas gracias, doctor, por estar aquí en el Magazine de Mañanita. Gracias a ti, Andrea, y a todos los televidentes de Mañanitas. Un saludo cordial, especial. Dios los bendiga, un feliz día y estamos trabajando por Tunja. Bueno, pues con esta información nos vamos a unos mensajes de interés cortos. Ya regresamos al Magazine de Mañanita.